Sean bienvenidos a su clase de Ciudadanía y Valores para primer año de bachillerato. En esta ocasión vamos con la unidad 3, semana 1. La unidad 3 se nos titula El proceso de independencia y la República Federal de Centroamérica. El tema de esta ocasión de la semana 1 de la unidad 3 se nos titula El contexto de la independencia de Centroamérica. ¿Bajo qué condiciones se dio la independencia de nuestra querida Centroamérica? Vamos a tratar entre los años 1808 al 1821, la fecha de nuestra independencia. Vamos a hacer la primera actividad. Veamos. Nos dice: exploración, actividad 1. Relacione el número del proceso histórico con la definición correspondiente. Tenemos Revolución Inglesa, Revolución Francesa, tenemos la independencia de las 13 colonias allá en los Estados Unidos y proceso de emancipadores en América. Vamos a ver, vamos a relacionar. Aquí vamos a colocar en esta área, vamos a colocar el 1 según lo que corresponda. Y nos va a quedar así. El número 1. El número 1 tenemos que la Revolución Inglesa 1688. Se le adjudica su importancia por establecer los principios fundamentales del gobierno representativo y limitar los poderes. Los aportes a la política han sido cruciales para la democracia parlamentaria. El número 2. El número 2 nos dice, lo ubicamos aquí, y aquí ubicamos el 1, aquí vamos a ubicar el 2. El 2 dice, Revolución Francesa, 1789. Este proceso cambió radicalmente a Francia y su forma de poder, y por extensión a otras naciones de Europa. Con este, se produjo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, inspirándose en parte de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y estableció el principio de libertad, igualdad y fraternidad. Vamos con el número 3. El 3 lo ubicamos aquí abajo. Aquí lo tenemos. Vamos a ver el 3. Okay. Entendamos aquí. El 3, ubicamos aquí el 3. Dice, el 3 sería independencia de las 13 colonias, Estados Unidos, 1776. Con este proceso se puso fin al sistema colonial inglés en parte de Norteamérica y se estableció un gobierno nacional, republicano y federal, poniendo énfasis en los derechos del individuo y otorgar la soberanía al conjunto de ciudadanos. Finalmente llegamos al 4, proceso de emancipadores, dicen, en América. El 4 lo ubicamos aquí y lo estamos tapando. El 4 lo ubicamos aquí. Se destaca la Revolución Haitiana, que puso fin al dominio colonial francés y la abolición de la esclavitud. También entre estos procesos se encuentran los liderados por Simón Bolívar y José de San Martín, que finalizaron con la independencia de los países de América del Sur. Ahí tenemos la actividad. Ahora vamos con la siguiente parte. Ahora nos dice, elaboren 2 conclusiones, una individual y una en equipo, sobre la influencia de estos procesos en la independencia de Centroamérica. O sea que, repitiendo lo que dice, elaboren una conclusión, una individual y un equipo, sobre la influencia de estos procesos en la independencia de Centroamérica. De todos estos procesos que hemos visto, de estos 4 procesos, vamos a ver cómo influyeron en el proceso de que América, sería Centroamérica, ya saben cuáles son los países centroamericanos, sean libres de la corona española. ¿Qué influyeron? ¿Cómo influyeron? Vamos a ver. Sacamos la primera conclusión individual y luego en equipo. Tenemos, ampliamos para leer. Individual podemos decir, los procesos revolucionarios europeos y americanos inspiraron a los criollos centroamericanos al mostrar que era posible limitar el poder absoluto y establecer gobiernos basados en derechos y soberanía ciudadana. Eso tenemos una conclusión individual. Ahora vamos en equipo. ¿Qué podemos hacer en equipo? En equipo, bueno, aunque veas en equipo cuesta ponerse de acuerdo. A quién va a poner una palabra, otra letra, otra, aquí va una coma y todo. En equipo podemos decir lo siguiente.
La independencia de Centroamérica fue el resultado de una conver- convergencia de ideas. La defensa de los derechos individuales de Estados Unidos, los principios de libertad e igualdad de la Revolución Francesa, la experiencia de gobiernos representativos de Inglaterra y los ejemplos emancipadores de América Latina que mostraron que la ruptura con el dominio colonial era viable y necesaria, o sea, que era una gran necesidad. Pasamos a la siguiente parte. Hoy vamos a leer la profundización. ¿Qué nos dicen aquí en la profundización? Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Como siempre, vamos a hacer un pequeño resumen. En la profundización tenemos tres subtemas. No, perdón, vamos a decir que tenemos la reforma borbónica y su impacto en América. Tenemos el documento de la reforma borbónica. Resumimos esta información y la podemos decir. La reforma borbónica explicada en la sección de profundización, página 85, fueron transformaciones administrativas, fiscales, militares y seculares, impulsadas por la corona española entre 1759 y 1788, con el objetivo de modernizar el imperio bajo principios de racionalidad y eficiencia. Estas medidas se apoyaron en las ideas de la ilustración. Ya sabemos lo que es la ilustración, ya lo vimos en séptimo grado, un sistema que lo que buscaba es que el hombre sea libre a nivel humano, que se difundieron en universidades y estimularon debates sobre ciencias filosóficas y políticas y económicas en Hispanoamérica, incluyendo el Reino de Guatemala. Página 85, conexión histórica. Sin embargo, como se señala en el documento 1, página 85, la sociedad esta mental vivió una transición que, en vez de conciliar el poder imperial, generó contradicciones internas y debilitó el sistema. Las reformas favorecieron principalmente a los españoles peninsulares, excluyéndolos a los criollos de privilegio, lo que provocó tensiones sociales y políticas. Además, la difusión de ideas republicanas y liberales fortaleció el deseo de autonomía. Por ello, historiadores como John Lynn sostienen que estas reformas, aunque diseñadas para fortalecer el dominio español, terminaron abonando el proceso de independencia en América. Página 85, pasamos a la siguiente. Vamos a resumir esta parte, luego hacemos la actividad de la página 86. La Constitución de Cádiz, página 86, surgió en medio de la crisis española en 1808 y transformó la monarquía absoluta en constitucional, introduciendo soberanía, separación de poderes, subrayo e igualdad legal entre españoles y americanos. En el documento 2 de la página 86 se explica que las élites guatemaltecas participaron activamente en la corte, buscando romper con el antiguo régimen y acabar con instituciones coloniales como la encomienda y el repartimiento, lo que abonó al camino hacia la independencia. Pasamos. Hoy vamos a resolver la actividad. Vamos a reducir. Ahí está. Vamos a ver, ¿qué podemos decir? Dice, actividad 2. Desarrolla la habilidad de conciencia histórica temporal para ello. Completa la tabla. Tenemos el primer acontecimiento. Tenemos la reforma borbónica, consecuencia en América, y tenemos la Constitución de Cali y la consecuencia en América. ¿Qué consecuencias tuvieron estos acontecimientos? Tenemos dos y ponemos. La reforma borbónica. Generaron tensiones al excluir a los criollos y difundieron ideas ilustradas que impulsaron deseos de autonomía. Esa es la consecuencia que tuvo la reforma borbónica. Hoy vamos con la Constitución de Cádiz. Yo antes decía la Constitución de Cádiz, no, es Cádiz. Introdujo principios de igualdad y representación, legitimando aspiraciones políticas en Centroamérica. Ahora vamos a responder las preguntas. ¿De qué manera las reformas borbónicas incidieron en el sector criollo en las colonias americanas? Excluyeron
Excluyeron a los criollos de privilegio y despertaron su inconformidad política. Relación entre la Constitución de Cádiz y la independencia de Centroamérica. Inspiró a los criollos con principios de igualdad y soberanía, fortaleciendo el movimiento de independentista. ¿Cuál es la importancia de la reforma borbónica y la Constitución de Cádiz en el proceso de independencia? Veamos. Ambas difundieron ideas liberales y crearon tensiones que aceleraron la ruptura con España. Ahora vamos a ver esta infografía. Leámosla una por una y luego lo que vamos a hacer, después vamos a hacer una actividad. Comenzamos. Vamos a leer primero. Leamos un poquito el texto que dice: el Reino de Guatemala y la Constitución de Cádiz. Antes de lo establecido, nos dice, en Cádiz, para América, si bien se formaron las juntas, forma de gobierno provisional en ausencia del rey, con signo de lealtad al rey Fernando VII. En los países de América Indiana también se estaban valorando la posibilidad de independencia. En el sur de América se desarrollaron las luchas independentistas durante este contexto. Vamos a ver lo que pasó. Tenemos en primer lugar, tenemos el primer levantamiento. Tenemos invasión napoleónica. Las tropas de Napoleón Bonaparte invadieron la península ibérica. Con ello se dejó un vacío de poder en el trono español, lo que permitió el llamado de la Corte de Cádiz. Tenemos en 1888. Hoy vamos a 1810 a 1812. La Corte de Cádiz y su constitución, a partir de las Cortes, estableció una constitución liberal que promulgaba la separación de poderes y otorgaba derechos ciudadanos. Hoy vámonos a 1811. El primer grito de independencia de Centroamérica. Ya me imagino, con un montón de cacerolas ahí. El primer grito de independencia. El levantamiento fue impulsado inicialmente por los sectores de las élites locales. Más que la independencia, buscaba cierta autonomía. El movimiento fue suprimido y posteriormente fue interpretado como el primer grito de independencia. Y vámonos a 1814. No habíamos nacido. Levantamiento en San Salvador. Fue dirigido por líderes locales que fueron reprimidos por las autoridades coloniales. Este acontecimiento produjo fuertes persecuciones políticas en este contexto y fomentó los ideales de independencia. Hoy vamos a 1820. Aquí tenemos dos fechas. Veamos primero esta fecha. Lucha contra la reinstauración del absolutismo. Con el regreso de Fernando VII, en 1814 se reinstauró la monarquía absoluta y se suprimió la Constitución de Cádiz. Esto despertó el aumento de independencia, autonomía, independencia en América. Vamos a otra fecha importante en 1820. Restablecimiento de la Constitución de Cádiz. Esto ocasionó que se reiniciaran en Centroamérica las discusiones políticas para la viabilidad de los procesos de independencia. Página 87. Ahora, resumiendo esta información, para posteriormente poder pasar a la actividad, resumamos la información de la página 88. Ahí tenemos. Dice, la página 88 explica que la intendencia de San Salvador al inicio no buscaba la independencia, qué mal, sino mantener la lealtad a la corona. Sin embargo, entre 1811 y 1814 surgieron revueltas por el descontento con los monopolios y los impuestos, que no dan cólera los impuestos, así como las autoridades peninsulares y los comerciantes guatemaltecos. Según el documento 3, estos movimientos fueron el inicio de una conciencia política más clara, donde las intenciones independentistas comenzaron a manifestarse abiertamente. La Universidad de San Carlos de Guatemala
fue clave como centro de pensamiento político, filosófico que impulsó las ideas de cambio y libertad en la región. Bueno, está peludo, está peludo. Va, sigamos. Va. Ahora vamos a la actividad. En la actividad nos dice, actividad 3. Desarrollen la habilidad de conciencia histórica temporal. Para ello, organicen equipos de trabajo y seleccionen uno de los acontecimientos previos a la independencia. De la infografía vamos a agarrar un acontecimiento, el que guste. Yo le puedo dejar 5 ahí desarrollados. Indaguen sobre el acontecimiento regional y expliquen su importancia dentro del proceso. Presenten sus resultados por medio de recursos multimedia. Yo se los voy a presentar ahí para que podamos tener una idea. En conjunto y con apoyo del docente, organicen una puesta en común sobre las condiciones políticas, económicas y sociales que establecen como condicionantes de la independencia. Recuerde consultar fuentes académicas confiables para trabajar lo solicitado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De los acontecimientos vamos a explicar acontecimiento y explicación. Vamos a explicar su importancia y la relación con las condiciones políticas, económicas y sociales. Hoy sí, comenzamos. Ahí tenemos. Comenzamos. Así va a quedar nuestra actividad. 1808, invasión napoleónica. Explicación. La ocupación de España por Napoleón dejó un vacío de poder en el trono español. Importancia. Abrió la posibilidad de cuestionar las autoridades de la corona en América. Relación política, económica y social. La crisis política en España generó incertidumbre en las colonias y favoreció el inicio del debate sobre autonomía. Vamos a 1811. Aquí tenemos la primera actividad, pero si otros quieren otra actividad, vamos a explicar el siguiente. Vamos a explicar lo que pasó en 1811, el primer grito de independencia. Explicación. En San Salvador se produjo un levantamiento impulsado por élites locales, buscando autonomía más que independencia. Importancia. Fue interpretado como el primer paso hacia la independencia de Centroamérica. Relación política, económica y social. El descontento por tributos y monopolios comerciales despertó la conciencia política y social de los criollos. Vamos a 1814. Levantamiento en San Salvador. Explicación. Fue dirigido por líderes locales y reprimido por las autoridades coloniales, generando persecución políticas. ¿Qué más nos dice? Vamos a ver. Y ahora vamos con la importancia. Reforzó las ideas independentistas, mostró que el movimiento tenía mayor claridad política. Relación política, económica y social. La represión aumentó el descontento social y fortaleció la idea de romper con el dominio español. Hoy vámonos a 1820. Vamos a ver qué pasó. Vamos a explicar. 1820. Lucha contra la reinstauración del absolutismo. Explicación. Con el regreso de Fernando VII, se instauró la monarquía absoluta y se suprimió la Constitución de Cádiz. Importancia. Este retroceso político impulsó aún más la iniciativa de autonomía e independencia en América. Relación política, económica y social. La falta de libertad y el regreso del absolutismo generaron rechazo con los criollos, sectores sociales, acelerando la búsqueda de independencia. Hoy vamos a 1820. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver, expliquemos lo que pasó en 1820. Restablecimiento de la Constitución de Cádiz. Explicación. La reinstauración de la Constitución reactivó a las discusiones políticas en Centroamérica. Importancia. Dios nos dice legitimidad a la aspiración de igualdad y soberanía en la región. Relación política, económica y social. Reforzó las ideas liberales y constitucionales, impulsando la ruptura con el sistema colonial. Adiós España. Bueno, vamos, sigamos. Hoy vamos con la consolidación, ya casi terminando. Ya nos vamos, ya casi nos vamos. Vamos a ver, vamos a leer este documento. Vamos a ver qué nos dice este documento. Nos dice: lean el documento 4. Conclusiones políticas y económicas que propiciaron la independencia. En San Salvador, vamos con la lectura del documento 4.
En San Salvador, el movimiento de autonomista tuvo sus raíces en el malestar y resentimiento de las élites políticas y económicas. Malestares provocados por la condición privilegiada de las élites asentadas en la ciudad de Guatemala, en contraste con la condición de subordinación que tenían dentro de la audiencia continuamente. La élite de San Salvador se quejó por la falta de préstamos para los cosecheros del añil, por la centralización en la ciudad de Guatemala y la recaudación proveniente de los fondos de estancos, impuestos y diezmos de las provincias, por las restricciones comerciales y el poco apoyo ante el deterioro de la producción del jiquilites. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una actividad. Dice, a partir del texto expliquemos las condiciones políticas y económicas que ocasionaron los procesos de independencia en Centroamérica. Vamos a llenar. ¿Qué podemos decir a esto? Vamos a ver. Tenemos la causa, nos dice. Lo que nos están pidiendo aquí, vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer aquí. Nos dice que a partir del texto expliquen las condiciones políticas y económicas que ocasionaron los procesos de independencia en Centroamérica. Para las causas políticas y las causas económicas que llevaron a Centroamérica a su independencia. Vamos a ver cuáles serían. Vamos a ver. Tenemos las primeras. Las políticas serían. La élite de San Salvador resentía la subordinación frente a la ciudad de Guatemala y reclamaba mayor autonomía en audiencia. Ahora vamos con las consecuencias económicas. Existía malestar por la falta de préstamos para los cosecheros de añil, la centralización de impuestos en Guatemala y las restricciones comerciales que afectaban la producción local. Vamos con la siguiente parte. Hoy nos dice que elaboremos, dice, dos conclusiones. Dos conclusiones con base en sus hallazgos. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Vamos a elaborar dos conclusiones. ¿Cuál sería la primera conclusión? Las tensiones, nos dice, las tensiones políticas entre las élites de San Salvador y Guatemala evidenciaron la desigualdad en la administración colonial. Ahora nos dice, la siguiente conclusión nos dice, las limitaciones económicas y comerciales fortalecieron el deseo de independencia como solución a los problemas locales. Con esto damos punto final a la clase de la semana 1. Terminamos en la página 89. Vamos avanzando. Recuerden que vamos a la unidad 3, comenzando la unidad 3. Ahora vamos a la sesión que le estamos implementando a la clase de Ciudadanía y Valores. ¿Qué aprendimos? En esta clase se aprendió que las reformas borbónicas generaron tensiones políticas, económicas, al incluir a los criollos, también que la Constitución de Cádiz introdujo principios de igualdad y representación que inspiraron a Centroamérica. Se analizó cómo los levantamientos en San Salvador en 1811 y 1814 marcaron el inicio del sentimiento independentista. Además, se vio que la invasión napoleónica de 1808 abrió un vacío de poder que favoreció los movimientos de autonomía. Y comprensión fue la reinstauración del absolutismo en 1820. Provocó rechazo y aceleró la independencia finalmente, que se concluyó que las desigualdades políticas y económicas entre Guatemala y San Salvador fueron decisivos para la ruptura con España. Bueno, y con esto, si les gustó, regálenos un gran like. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Por favor, compártanos, active su campanita de notificaciones para que esté al día con los nuevos formatos de los libros de Ciudadanía y Valores para primer año de bachillerato, al igual que los otros grados. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Que Dios me le bendiga y gracias, mil gracias por su apoyo.